Bienvenido al Ministerio de Rey de los Reyes y el título de hoy se llama ¿Quién puede acercarse a Dios? Una vez que un alma ha llegado a comprender algo de la infalable majestad de la santidad de Dios, la pregunta que se hace en el Salmo capítulo 15 y el 24 de repente pesa sobre el corazón. ¿Quién subiría al monte de Jehová? Es decir, ¿quién puede acercarse a este Dios vivo en adoración? ¿Quién puede trepar hasta la cima de su morada y contemplar su belleza? ¿Quién además podría vivir con Dios en su casa? En el libro de Ezequiel, capítulo 28, los versículos 13 y 14, dice así, describe el jardín de Edén como si estuviera en el santo monte de Dios. Un pasaje que tal vez pudimos descifrar a partir de la descripción en el libro de Génesis, capítulo 2, los versículos 10 hasta el 14, del río que fluye desde el Edén, que se ramifica en 4 cabeceras para fructificar la tierra. Nuestros primeros padres entonces habían probado la dicha de vivir en la presencia de Dios, en el Monte Santo. Una vez supieron un poco de lo que significa ser humano, habiendo experimentado la meta de nuestra creación, la comunión con Dios en una vida de adoración, que lo abarca todo y que solo podría describirse con la palabra gloria. Pero desde esta altura impresionante, radiante con el semblante de Dios. El pecado de Adán hundió a toda la humanidad en el oscuro abismo del exilio de la presencia divina, una caída sin duda. ¿Quién subiría al monte de Jehová? Pues la humanidad descendió del monte del Señor. La humanidad, una vez que disfrutó del paraíso de Dios mismo, fue obligada a descender del monte del Señor. ¿Quién ahora ascendería? Después de todo fue Dios, nuestro Hacedor, quien en santa justicia nos expulsó, pues la Biblia dice, hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se volvía por todo lado para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo 4. ¿Quién se atreve a entrar por esa puerta? De hecho, ¿cómo puede no considerarse presuntuoso cualquier intento humano de acercarse a Dios? Este trágico acontecimiento central el exilio de la humanidad de la presencia de Dios impulsa la trama de la historia misma. La tragedia de la caída es la catástrofe sobre la cual irá la narrativa de la Biblia. Una narrativa que encuentra su desenlace o resurrección a través del Mesías prometido, quien al llevar nuestros pecados sobre la cruz, para llevar la santa ira, algún día nos llevará a la gloria de la presencia de nuestro Padre. Lo que una vez fue la meta de la oración, en otra palabra, ahora es la meta de la salvación, es decir, la adoración, y en la sabiduría inscrutable de Dios. Esa adoración, esa gloria cegadora de la vida ante la deidad superará con creces en la nueva creación lo que había sido si nunca hubiera habido una caída trágica, porque entonces no podremos cantar sobre la vasta inmensidad de ese amor derramado con la sangre
la sangre del propio Cordero de Dios. Pero me adelanto entre la creación original y la posterior caída, descrita al comienzo de Génesis, y la gloria de la humanidad que habita con Dios. En la nueva creación, al final de Apocalipsis, hay una historia de gran alcance. Al estar tan asombrados a la vida en un mundo caído, podemos olvidar fácilmente que todas las narraciones bíblicas posteriores a la caída de Génesis, en Génesis capítulo 3, están de una manera u otra y en diversos grados haciendo avanzar esta historia, desarrollando la trama hasta que finalmente se resuelva y se pueda seguir manteniendo los ojos y seguramente el corazón fijos en la punta central que se nos da en el libro de adoración de Israel. ¿Quién subiría al monte de Jehová? Creo que este tema en el corazón de las Escrituras sería provechosa para que lo exploremos. El paraíso en la cima del monte de Edén se describe en el libro de Génesis capítulo 2 y 3 como un jardín bien regado, con abundancia de árboles frutales, un lugar donde la humanidad y los animales vivirían en armonía. Estas bendiciones físicas, sin embargo, no eran más que señales y pequeñas, por cierto, del mayor deleite de su fuente, la misma presencia vivificante de Dios. Después del pecado de Adán y Eva y el consciente descenso del monte del Señor, la narración bíblica continúa tratando con el dilema: ¿cómo moraremos en la presencia divina? ¿Quién ascendería? ¿Quién subiría al monte de Jehová? Lamentablemente, a medida que avanza la narrativa, encontramos un movimiento progresivo que se aleja de la presencia que se encuentra en el paraíso. Leemos acerca de Caín, quien asesina a su hermano y por lo tanto debe salir de la presencia del Señor y habitar presumiblemente más lejos al este del Edén. Génesis capítulo 4, versículo 16. A partir de aquí, el descenso al pecado y el alejamiento del Señor continúa. Nos presenta al tiránico Lamec, que cambia la misericordia de Dios en una licencia para la violencia. En el libro de Génesis capítulo 4, los versículos 23-24. Una maldad que se extendió hasta que toda la tierra se corrompió, llena de violencia. Génesis capítulo 6, versículo 11. Y así la narración que había comenzado con el principio conduce a la declaración divina de que haya llegado al fin. Génesis capítulo 6, versículo 13. Dios el juez justo de toda la tierra intervendría su acto creativo de separar las aguas de arriba de las aguas debajo, causando que un diluvio abrume al mundo. Hasta aquí la historia del mundo, que era en el capítulo 2, Pedro, versículo 3 y 7. Y sin embargo, el enfoque del relato del diluvio no está tanto en la destrucción de los malvados como en la liberación de Noé y su casa. ¿Quién subiría al monte de Jehová? Porque ese es el único lugar de refugio. En otras palabras, y dado que a nosotros también se nos promete el fin de este mundo, ¿cómo podemos escapar del juicio? ¿Cómo escapó Noé? Esta pregunta, como resulta evidente, es muy diferente a la del salmista en el libro de Salmo, capítulo 15, versículo 24. ¿Quién subiría al monte de Jehová?
porque ese monte santo es el único lugar de refugio. En Salmos capítulo 46 y el 48. Por el poder del Espíritu de Dios, un mundo renovado emerge de las aguas profundas, tal como lo había hecho antes. Compare el 8 y el 1 con el 1 y el 2. Ahí en la cima de una de las montañas de Ararat se encuentra Noé con su familia, rodeando pacíficamente por todas las criaturas del reino animal y disfrutando de la presencia de Dios. Sean fructíferos y multiplíquense. Viene la bendición del Creador y llene la tierra. Noé, entregado a través de las aguas, fue llevado por el arca al monte de Jehová. Entonces la salvación está inseparablemente ligada a la adoración. Noé construyó un altar, cuán diferente a Caín, ofreciendo un espléndido holocausto, agradable al Señor. Ahora es cuando llegamos a comprender el significado del arca. La pregunta del salmista saldrá a la luz, debido a que el arca fue el medio de la salvación divinamente revelado. Su entrada recibe una pronuncia adecuada en la narración. ¿Quién puede entrar y ser salvo? Así como la puerta del Edén, divinamente barrida la puerta del arca, está predicida por Dios. El Señor llama a Noé a entrar en el arca, tú y toda tu casa. Génesis capítulo 7, versículo 1. Y el Señor mismo cierra la puerta, impidiendo la entrada después. Capítulo 7, versículo 16. La vida en el Monte Santo solo se puede encontrar dentro de esa puerta. ¿Quién puede entrar? ¿Por qué se le dio entrada a Noé? La narración, permitiéndolos escuchar al Señor, no nos deja ninguna duda en cuanto a la respuesta a la pregunta anterior. ¿Por qué te he visto justo delante de mí? Capítulo 7, versículo 1. Por esta razón a Noé se le dio entrada. De hecho, a Noé se nos presenta en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 9, como justo y irreprensible. Las mismas dos cualificaciones dadas en el Salmo 15. Jehová, quien habitará en tu tabernáculo, quien morará en tu monte santo, el que anda en integridad, irreprensible, y el que hace justicia. Los versículos 1 y 2. De lo contrario, el término irreprensible se traduce con mayor frecuencia como sin defecto, que describe la clase de sacrificio aceptable al Señor que se le ofrece a la entrada del tabernáculo de reunión delante de Dios. Levíticos capítulo 1, versículo 3. Hay otra puerta a las dimensiones del tabernáculo, curiosamente proporcionadas a las del arca. ¿Quién subiría al monte de Jehová? El que anda en integridad y hacía justicia. Las escrituras entonces son uniformemente consistentes. ¿Quién subiría al monte de Jehová? El que anda en integridad y justicia. También Salmo 24, versículo 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, como el primer ser humano llamado justo en la Biblia. La justicia de Noé es sin duda enfática. Sin embargo, para que no seamos tentados a pensar que la justicia de Noé fue hecha por uno mismo, el versículo que precede a su descripción nos adelanta. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6, versículo 8. De hecho, cuando llegamos al próximo hombre, justo en Génesis, que se llama Abraham, aprendimos que tal justicia se acredita a aquellos que creen en el Señor.
capítulo 15, versículo 6. La adoración acercarse al Dios vivo es la preocupación central de las Escrituras y un aspecto vida de su narrativa, quien subiría a la cumbre de la morada del Señor para contemplar su hermosura. En el contexto de esta pregunta predominante, el episodio de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, especialmente cruda en su descripción del orgullo titánico de la humanidad caída. Vamos edificándonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue la faz de toda la tierra. Génesis, capítulo 1, versículo 4. La palabra traducida como torre es Migdol en hebreo, entendido aquí como una referencia a un zigurat, es decir, a un monte sagrado arquitectónico. Curiosamente, la mayoría de las religiones de todo el mundo parecen hacer uso de una estructura de montaña artificial, un zigurat o una pirámide de algún tipo. Nombres como la puerta del cielo y penúnculo del cielo de la tierra. Los zigurats, considerados el corazón de una ciudad, fueron intentos, ideas por humanos para mediar en el abismo entre lo sagrado y lo profano. Sin embargo, dentro del contexto de la Biblia, esta construcción de ciudades es la empresa de los rebeldes. El proyecto Ciudad del Hombre, fundado por el mismo Caín, Génesis capítulo 3, versículo 17, es un intento de reclamar lo que Dios ha negado, una ambición desafiante por un paraíso terrenal, desprovisto de la presencia divina. No hace falta decir que la respuesta de Dios a la religión mostrada por la torre ha sido justamente considerada incluso más devastadora que el diluvio. En contraste con los constructores de ciudades, la línea piadosa está formada por peregrinos que esperan y invocan el nombre del Señor. Génesis capítulo 4, versículo 26, el 8 y capítulo 8, versículo 26, 25. Adoradores en camino que buscan la ciudad de Dios para descender sobre ella por gracia. Hebreos capítulo 11 y los versículos 13 a 16, Apocalipsis 21 y versículos 1 y el 2. ¿Cómo podría ser de otra manera? Incluso Adán, parapediando a la cruz de la creación a través de una alma inocente, no trepó hasta el paraíso, sino que fue llevado por Dios, colocado en el jardín. Génesis capítulo 2, versículo 15. Esta palabra para colocado, difícil de traducir en español, puede traducirse literalmente hizo que él descansara en el jardín, y es la misma raíz que se usa para que el arca de Noé reposará sobre la cima del monte en Génesis, capítulo 8, versículo 4. Está llegando también fue completamente por gracia, ya que el arca sin rueda ni timón no era un barco y Noé no era un capitán de su destino. En última instancia, la antipodia del zigurat de Babel y por tanto la forma ordenada de acercarse a Dios hacia la que conduce el arco narrativo, este tabernáculo consumado al final del libro de Éxodo. El movimiento desde el comienzo de Génesis hasta el final de Éxodo. Entonces es desde la creación del cosmos, macro templo,
a la creación del tabernáculo, microcosmos de la presencia divina, perdida la presencia divina, recibida, el Dios, exilio a los pecadores del paraíso, es el Dios que desciende para habitar entre ellos en el desierto. Entre estos sujeta libros de descanso, el de la humanidad en Génesis capítulo 3 y el de Dios con Éxodo capítulo 40. Hay narrativas revelantes y notables como el asombroso descubrimiento de Jacob de la escalera cuya cima llegaba hasta los cielos. Génesis capítulo 28, versículo 12. La misma puerta del cielo, versículo 17, se abrió para alguien que nunca llamó y como la tierra sagrada donde fue atado Isaac en la cima de Moriah. Génesis capítulo 22. Sin embargo, la narración más significativa de inmediato es la del monte Sinaí. En los capítulos 19 y 24 del Éxodo, uno lee constantemente que Moisés ascendió a Dios. Éxodo capítulo 10, versículo 3, y que solo Moisés se acercara al Señor. Éxodo capítulo 24, versículo 2. Esta característica, junto con la advertencia de que la gente misma debe tener cuidado de no ascender. Capítulo 19, versículo 12, y no acercarse ni ascender con él. Capítulo 24, versículo 2, proporciona una respuesta para la pregunta que hemos enfatizado como un trasfondo a lo largo de la Biblia, como mediador ordenado. Solo Moisés puede ascender al monte del Señor. El trueno de fuego sobre el Sinaí igualmente y con gracia testificó los peligros inherentes de acercarse al santo en lugar de un jardín acogedor. Israel encontró una furia volcánica. Sin embargo, después del sexto día, retratando a Moisés como un nuevo Adán, Dios llamó a Moisés para ascender a la gloria en la cima del monte Sinaí. Capítulo 24, versículo 16 hasta 18. Adán sobre el monte de Edén, Noé sobre el monte de Ararat, Abraham y Isaac en el monte Moriah, Moisés sobre el monte de Sinaí. Esta es la imagen gloriosa de la Biblia de acercarse al Creador del cielo y de la tierra en adoración, pero cómo se relaciona esto con el culto del tabernáculo. Muchos comentaristas han notado correctamente la correspondencia entre el monte Sinaí y el tabernáculo. Ambos, por ejemplo, amplifican una división triple del espacio sagrado. Israel se reúne alrededor del pie de Sinaí correspondiente al atrio exterior del tabernáculo. Los ancianos se acercan a la parte media del monte, correspondiente al acceso sacerdotal al lugar santo, y solo Moisés asciende a la cima, correspondiente al único acceso del sumo sacerdote al lugar santísimo, una vez al año en el día de la expiación. La entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo se entendió por tanto como una ascensión al trono de Dios en la cima del monte del Señor, mientras que con Noé la entrada en la puerta se había convertido en quien pueda entrar en el arca. Aquí la pregunta es, ¿quién puede entrar en el lugar santísimo? Para plasmar esta situación, el lugar santísimo fue decorado con características paradisíacas y fue custodiado por querubines.
representando la manera apropiada en el velo de entrada. Así, cuando la nube de gloria del Señor descendió desde la cumbre de Sinaí sobre el tabernáculo, fue como un acto culminante. El tabernáculo se había convertido en el monte portal del Señor de Israel, es decir, los medios regulados de Israel para acercarse a Dios. El culto del tabernáculo entonces fue un acto teológico. Este acto llamado a la memoria mirando hacia atrás a la comunión perdida de Adán con el Creador en la cima del monte de Edén. Más profundamente, ese acto hizo un llamado a la fe profecante, esperando el último Adán y el ascenso supremo del sumo sacerdote, a la realidad de la cumbre celestial de Sion. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por amarme en el nombre de Jesús. Y encerrar va a ser una oración de bendición, que es una promesa y una oración a la vez, que Jehová de los ejércitos, Padre nuestro celestial, se lo entregó a Moisés para el pueblo de Dios, para la bendición de todo su pueblo, a cada uno de ustedes, mis hermanos. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por todo. Y hasta la próxima. Amén.